Entonces, básicamente, la presentación de hoy es hacer un resumen bastante sintético y puntual de los temas que se revisaron en este primer módulo del diplomado, que corresponde a un ABC de la política fiscal, como lo hemos denominado desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Y en ese sentido, eh, he ordenado la sesión de manera que primero iniciemos con una pequeña introducción del tema. Luego revisamos el contenido de los videos, bastante rápido, hacer un barrido de los temas que se revisaron ahí. Luego les voy a preguntar si existen consultas al respecto. Quizá en ese espacio ya puedo quitar un poco la presentación y poderles compartir la lista de asistencia. Y luego vamos a pasar a revisar los dos temas transversales de la política fiscal, que es el medio ambiente y la política fiscal inclusiva o el enfoque de género para la política fiscal. Y finalmente vamos a concluir haciendo una discusión de dichos temas y luego vamos a hacer un break. Y para estos primeros 5 puntos tengo pensado utilizar hasta 50 minutos y luego hacer un break para que luego podamos hacer una discusión respecto a la experiencia práctica del uso de la política fiscal para realizar procesos de incidencia y alcance de diferentes metas. Entonces, para hacer esa discusión, va a haber una presentación por parte de 2 personas que nos van a estar acompañando en esa segunda parte. Y por eso el break, ¿verdad? Para dar un espacio para que estas personas se conecten. Y entonces en esa segunda parte escuchamos la experiencia que han tenido ellos trabajando con diferentes temas y haciendo procesos de incidencia fiscal para luego que ustedes puedan conversar con ellos sobre estas experiencias y con eso estaríamos cerrando. Entonces esa segunda parte inicia a las 6 de la tarde y ahorita vamos a hacer una pequeña revisión del contenido que ustedes, bueno, que se encontraba incluido en los videos que se compartieron en el espacio que corresponde al diplomado en la Escuela Fiscal para Todos. Entonces, bueno, en principio, comentarles que nuestro objetivo al momento de diseñar el, este, este módulo sobre el ABC de la política fiscal em, fue, fue inicialmente como parte de un proceso de formación en el que nos dimos cuenta que cuando nosotros acercábamos estos conocimientos que a lo largo de los años el ICEFI ha ido obteniendo a través de su experiencia no solo con, eh, con la investigación teórica, sino también con estos procesos de acercamiento a distintos organismos y a distintas instituciones para poder alcanzar ciertas metas particulares, hacían complicado poder trasladar los mensajes hacia distintos públicos, ¿verdad? Entonces el objetivo fue homologar este conocimiento a un lenguaje que fuera bastante más sencillo y que fuera comprensible por la mayor parte de la población, que en general no suele tener una formación técnica o que pueda utilizar un lenguaje bastante más eh, teórico y especializado en temas de política fiscal. Y tanto el ICEFI como la Fundación Friedrich Ebert y la Cooperación Alemana al Desarrollo, estamos convencidos también de que todo este conocimiento que se genera para poder comprender el uso de los recursos públicos para el alcance de ciertas metas es compartido y también debe de ser democratizado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, consideramos importante poder
trasladar los mensajes bajo estos lineamientos. Y bueno, pues el trabajo que se ha ido realizando responde bastante a todas las múltiples desigualdades que nosotros encontramos en nuestra sociedad. Desigualdades que responden a distintos aspectos, pero que forman la base de toda la organización económica y social que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Entonces, la existencia de desigualdades no es ajena a ninguna persona. O sea, nosotros podemos ver desde el ámbito en el que nos encontremos, cómo existen diferencias entre individuos. Y eso no ocurre solamente entre individuos tampoco, sino que luego cuando escalamos estos problemas, nosotros vemos que las diferencias también existen entre grupos de individuos. Y esas diferencias pueden ser de distinto orden. Pueden ser tanto las diferencias de carácter monetario, que son a las que le solemos poner mucha mayor atención que al resto de desigualdades en general, ¿verdad? Y entonces estas diferencias que existen en, en los ingresos monetarios que puedan tener las personas, pues no son diferencias particulares, o sea, que sean innatas a una persona o a un grupo de personas, sino que en general estas también responden a otro tipo de diferencias, ¿verdad? Como por ejemplo las diferencias de orden social. ¿Y por qué? Bueno, pues eso probablemente una razón que puede explicar la diferencia de ingresos entre dos personas sea la diferencia de educación que tienen. Entonces, ese es otro tipo de diferencia. Y si tienen un diferente nivel académico, por ejemplo, estas personas, dos personas con las mismas características, que tengan la misma edad, que tengan incluso que tengan el mismo nivel educativo, pueden tener diferente ingreso monetario en su trabajo. Y eso va a responder a que el tipo de educación que recibieron es distinta. Una persona pudo haber recibido una formación pública y otra una formación privada. Y en general, no de forma totalitaria, pero sí en mayor medida, las personas que suelen tener una formación en espacios públicos tienden a tener ingresos económicos más bajos que aquellos que obtuvieron una educación en un instituto privado. Entonces, ¿y qué fue lo que motivó a una persona estudiar entonces en lo público en lugar de hacerlo en lo privado? Bueno, pues esas son otras características que van diferenciando así a cada una de las personas. Y por eso es de que somos tan distintos entre personas, pero también entre grupos de personas. Y por eso hice esta diferencia entre ambas, tanto entre personas como entre grupos de personas, porque a veces solamente vemos las diferencias entre una u otra persona, pero cuando nosotros analizamos qué dio origen a estas diferencias, nos damos cuenta de que estas diferencias no solo responden a una persona, sino a diferentes o a distintos grupos de personas. Y entonces podemos ver que la estructura que tiene nuestra sociedad como una organización va respondiendo eh, no solo al comportamiento de las personas, ¿verdad? Sino que también a cómo ese comportamiento se ha ido regulando. Y para ir regulando el comportamiento de cada una de las sociedades a nivel histórico y de forma transversal en todo el mundo, nosotros como seres humanos hemos utilizado leyes políticas, reglamentos
que han ido moldeando la forma en la cual nosotros hemos ido creciendo como sociedad. Entonces, como guatemaltecos, nosotros hemos ido creando leyes que han permitido moldear nuestro comportamiento y por tanto eso irse reproduciendo de generación en generación y creando esta base organizacional que nos ha hecho diferentes entre personas. Pero por supuesto que esto no significa que la culpa completa de diferencias tan marcadas entre grupos de personas sea exclusivamente debido al tipo de instituciones que nosotros hemos creado. Por supuesto que no. También como personas tenemos diferentes intereses y esos diferentes intereses se van moldeando de forma intrínseca a la persona. Entonces, igual existen personas que tienen la motivación de ser, hablando siempre del mismo ejemplo de la formación educativa, que tienen el interés de ser médicos, ¿verdad? Entonces, quieren serlo. Entonces, eso es independiente de si lo van a hacer en una institución pública o en una institución privada, independiente de si la persona tiene acceso a educación privada o no, o si lo tiene solo a educación pública. Entonces, la motivación que encuentra la persona va a responder a sus propios intereses, versus otra persona cuya motivación eh, para poder realizarse como persona tenga que ser dedicarse a otra actividad en la que nuevamente la estructura de la sociedad a, eh, le asigna una remuneración menor que la remuneración que obtiene una persona que está estudiando medicina o que quiere ser doctor. Entonces, esa, esa decisión de estudiar una u otra carrera puede ser debida a una decisión más personal. Y entonces ahí, aunque dos personas sean exactamente iguales, pero que tengan diferentes intereses y que tengan los mismos recursos, las mismas oportunidades, evidentemente en la estructura del mercado, digamos, le va a permitir alcanzar cierto nivel económico por la decisión que tomó de estudiar una u otra carrera. Entonces, eh, es para ejemplificar que tampoco podemos decir, bueno, entonces hay que deshacer la sociedad para poder eh, disminuir estas desigualdades. No es del todo así, pero vamos a ver que gran parte del problema del problema de ver estas diferencias entre los grupos de personas, las podemos solucionar a través de estas instituciones que hemos creado. Y por instituciones me refiero a leyes, políticas, reglamentos eh, o acuerdos entre sociedad previamente pactados, ¿verdad? Pero para poder crear estas leyes y políticas, nosotros hemos eh, necesitado de un aparato particular, ¿verdad? Y que tiene que ver con el uso de los recursos que nosotros tenemos para poder sobrevivir como sociedad. Y esos recursos están eh, resumidos en las finanzas públicas que tenemos, que cada sociedad tiene. Entonces, estas finanzas públicas constituyen los recursos de una sociedad que están moldeados a través de estas leyes y políticas y que permiten crear distintas esferas de bienestar. Y por esferas de bienestar nos referimos a distintos aspectos que cada una de las personas o de los grupos de personas que constituyen una sociedad le dan como definición al bienestar. ¿Qué es lo que yo defino por bienestar? Entonces, hay distintas personas, hay distintas definiciones, perdón, que tienen que ver con bienestar, porque no para todos el bienestar representa exactamente lo mismo. Entonces, como hay diferentes dimensiones, puede ser que el bienestar sea solamente material,
pero también puede ser solamente dentro de lo material, puede ser solamente monetario, pero también puede haber bienestar social en el que en este aspecto se incluya, por ejemplo, la seguridad. Entonces, estas distintas esferas del bienestar van a irse moldeando a través de estas leyes y políticas que van regulando cómo nosotros vamos utilizando los recursos de la sociedad. Y para poder establecer de una forma ordenada cuál es la manera a través de la cual vamos a utilizar los recursos, entonces nació esta manera de poder gestionar dichos recursos o estas finanzas públicas. Y esta manera de gestionarlo es la política fiscal. Entonces, como necesitamos eh, crear un marco a través del cual nosotros podamos regular el comportamiento de las personas para el uso de los recursos que nosotros tenemos como sociedad, para crear la base de nuestra sociedad, valga la redundancia, y de esa manera reducir las desigualdades existentes en la misma. Entonces, para ello, nosotros necesitamos la política fiscal. Y bueno, vean que lo que les he comentado hasta ahora responde básicamente a- al conjunto de información que estaba contenido en dos ideas, solo que de una forma bastante más sintética y resumida, como les comentaba, eh, sin la presentación tan técnica de cada uno de los temas que están ahí incluidos, sino que vamos observando cómo este uso de los recursos públicos que nosotros tenemos como sociedad permite ir disminuyendo estas desigualdades, ¿verdad? Y generando mayor bienestar. Entonces, eh, dentro de este conjunto de información que nosotros tenemos, nosotros hemos dividido dicha información en 7 módulos particulares o en 7 grandes temas que nosotros podemos observar para poder comprender la política fiscal. Uno corresponde al análisis del Estado y de la política fiscal. El segundo es el gasto de gobierno. Luego los ingresos también que tiene el gobierno. Como cuarto punto tenemos la suficiencia y la sostenibilidad fiscal. Como quinto punto, la transparencia. Como sexto punto, tenemos el primer enfoque transversal de la política fiscal que tiene que ver con el cambio climático y el medio ambiente. Y finalmente, el último tema transversal de política fiscal que tiene que ver con el enfoque de género de la política fiscal para poder crear esta política fiscal más inclusiva y que permita que nadie se quede detrás. Y por nadie me refiero a ninguna de las personas que conforman una sociedad. Entonces, en ese sentido, vimos que en el primer conjunto eh, de información que teníamos, encontrábamos cómo la conformación del Estado ha ido cambiando de forma histórica. Entonces, en primer lugar, nacieron bueno, el nacimiento de nuestra sociedad per se fue permeando o construyendo la manera a través de la cual nosotros íbamos a gestionar los recursos que teníamos. Porque recuerden que como seres humanos, nosotros, de acuerdo a la información que tenemos hasta ahora, nosotros en realidad éramos personas nómadas, que vivíamos en un lugar, pero nos manteníamos caminando alrededor de extensas áreas de tierra. En ese entonces, evidentemente, éramos menos cantidad de personas las que existíamos en el mundo, y entonces había una mayor cantidad de recursos, ¿verdad?, que estaban al alcance de las personas. Pero al ser nómadas, las mismas personas, nosotros vamos aprendiendo a través de la experiencia. Y entonces las personas que en ese entonces eran nómadas se dieron cuenta que era muy difícil sobrevivir siendo nómadas. Entonces necesitaron eh,
establecerse en un lugar particular, porque se dieron cuenta que mientras más se alejaban de los lugares que estaban cercanos a las costas o cercanos a, a ríos, era bastante más difícil sobrevivir. Entonces prefirieron quedarse asentados en un lugar. Y al quedarse asentados en un lugar, esto dio origen a eh, a la gestión de los recursos, ¿verdad? Porque antes, al ser nómadas, lo que se iba cazando mientras había movimiento, existía movimiento o eh, traslado de personas de un punto a otro, eh, se iba repartiendo entre las personas que formaban un grupo en particular. Pero cuando se dieron cuenta que eso aumentaba su inseguridad, tanto en términos de seguridad social eh, en el sentido de cómo de otros grupos también se aprovechaban de los grupos más vulnerables. Entonces, peleando por comida, por supuesto, por quién cazaba cierta cantidad de animales para poder comer y sobrevivir. Entonces decidieron asentarse, pero el asentamiento de las personas en grupos particulares, en áreas geográficas particulares, fue lo que dio origen a la gestión de los recursos. Entonces necesitaron ordenarse para saber cómo iban a gestionar los recursos que obtenían en ese lugar. Y conforme fueron creciendo las sociedades, se dieron cuenta que esta gestión iba a ser más difícil. Entonces no podían gestionar no podían gestionar todos los aspectos que constituían o que eran relevantes para un grupo a través de una discusión entre todas las personas, porque los grupos se iban haciendo más numerosos, ¿verdad? Porque como ya no existía este traslado de personas ni tanta inseguridad en todos los sentidos, entonces el número de personas creció al asentarse. Entonces era más difícil ponerse de acuerdo. Y entonces crearon representantes para poder definir qué era lo mejor para ese grupo. Pero esos representantes, en principio, er, eh, o en general, eran las personas que eran más fuertes dentro del grupo. Y cuando se dieron cuenta que podían obtener beneficios de ser los representantes de un grupo en particular, entonces empezaron a nace la autocracia. Y la autocracia no es más que el poder absoluto para una persona o un grupo de personas que eh, lideran a dicho grupo. Entonces, eh, por eso es de que dentro de esta existencia de grupos de personas, van surgiendo estos conflictos de interés, ¿verdad? En el que me nombran a mí como representante para poder tomar las mejores decisiones, pero me doy cuenta que puedo tener un interés particular para poder representar a este grupo. Y bueno, esto fue evolucionando hasta que llegó los grupos se hicieron mucho más grandes, la tierra se pobló y entonces se dieron cuenta que la mejor manera de gestionar era a través de la democracia y bueno, todo lo que conocemos y por tanto, esta manera a través de la cual se fue gestando, como les decía, vamos aprendiendo de la experiencia y entonces esto va conformando nuestras nuevas sociedades. Cada cierto tiempo la sociedad no cada cierto tiempo, sino que la sociedad va cambiando día con día y esto va generando nuevas necesidades que van requiriendo nuevas formas de gestión. Y la gestión particular de los recursos que corresponden a una sociedad, eh, ya mucho más recientemente que la historia de la humanidad, le denominamos política fiscal y que no es más que la gestión de estos recursos, ¿verdad?
La política fiscal es la manera a través de la cual nosotros gestionamos los recursos, pero con un objetivo concreto. Y esto es lo que hace la diferencia entre la gestión de recursos, eh, entre la definición más bien de política fiscal. Hay personas que la ven como gestión de recursos, pero desde nuestra perspectiva, la política fiscal es la gestión de recursos para alcanzar un objetivo particular. Y esos objetivos particulares son aquellos que son consensuados por una sociedad y por tanto están contenidos en sus leyes, en sus instituciones, en sus reglamentos, en sus acuerdos, eh, y son estos los que le dan origen a la política fiscal, ¿verdad? Porque si no existe un objetivo que persiga un grupo de personas, entonces no importa cómo se gestionen los recursos, pero si existe dicho objetivo, ese objetivo se vuelve primordial y es el que se debe de alcanzar eh, a la hora de gestionar estos recursos. Y entonces para poder tener un orden para la gestión de estos recursos, la política fiscal normalmente se divide, y digo normalmente porque es la forma usual a través de la cual la teoría ha ido conformando la definición de política fiscal y, como les decía, básicamente es la gestión de recursos públicos y estos recursos tienen que ver con cuáles son los ingresos que tiene el gobierno y cómo va a gastar esos gobiernos. Perdón, esos ingresos. Entonces, por un lado está un lado de la política fiscal corresponde a los ingresos que tiene el gobierno y por otro lado está el gasto que va a realizar el gobierno. Y el gobierno no es más que todos aquellos actores, instituciones, personas que han sido, bajo el contexto actual que vivimos, han sido elegidas de forma democrática para poder representar los intereses de las personas, para que tomen las mejores decisiones en la gestión de los recursos que tiene una sociedad. Y esos recursos son sus ingresos y a través de sus ingresos la administración de los gastos que se van a realizar. Pues por eso les decía que es bastante importante el tema que tiene que ver con los objetivos, ¿verdad? Porque cuando la política fiscal persigue un objetivo, entonces la gestión de los recursos se hace bastante más eh, ordenada, pero a la vez transparente, porque nosotros sabemos qué es lo que queremos lograr. Y de ahí que viene el tercer componente de la política fiscal, que es la deuda pública. Pero, ¿por qué yo acá no hablé de deuda pública inicialmente, sino que hablo de suficiencia y sostenibilidad fiscal? Bueno, porque esos dos conceptos responden al interés de un Estado de poder alcanzar cierto objetivo en particular. Entonces, nosotros hablamos de suficiencia fiscal cuando los recursos que nosotros tenemos son suficientes para alcanzar cierto objetivo. Entonces, si nosotros eh, queremos alcanzar un objetivo particular, tenemos que saber si contamos con los recursos para poder alcanzar. Si no es así, decimos que eh, nuestra política fiscal es insuficiente. Pero si contamos con esos recursos para poder alcanzar esos objetivos, entonces nuestra política fiscal es suficiente. ¿Y a qué me refiero con sostenibilidad fiscal? Bueno, que los recursos no solamente son suficientes en el corto plazo, o sea, o para un periodo particular o para dos periodos, sino que son sostenibles a lo largo del tiempo. Es decir, como yo tengo ingresos y que tengo que utilizar para poder administrar el gasto que quiero realizar, la diferencia entre ellos es lo que me va a decir si yo cuento con, eh, con un superávit de recursos o con una mayor cantidad de recursos para poder gastar, o si tengo que emitir una deuda
para poder, eh, para poder contar con los recursos para gastar. Entonces, yo puedo contraer una deuda hoy, pero al contraer una deuda me comprometo a que en el futuro la tengo que pagar. Entonces, y si estoy constantemente emitiendo deuda o pidiendo más recursos, más ingresos de los que tengo, es porque yo sé que en el futuro yo voy a tener la capacidad de generar mayores ingresos de los que obtengo ahora y voy a poder pagar esa deuda, la deuda que estoy contrayendo en el futuro, eh, y de esa manera poder honrar mis responsabilidades en términos de deuda. Y a eso yo le llamo sostenibilidad fiscal. Y bueno, el hecho, por ejemplo, de hablar de suficiencia y sostenibilidad tiene que ver con el cuarto componente de la política fiscal, que es la transparencia fiscal. Como nosotros eh, sabemos que el gobierno necesita realizar gastos para atender las necesidades de la sociedad que está representando. Pero esa sociedad no tiene una necesidad ni dos, sino que tiene múltiples necesidades. Cada grupo de personas que conforman una sociedad tiene intereses diferentes. Por eso esos intereses deben de estar eh, muy bien delimitados y establecidos. Este establecimiento de intereses es lo que se encuentra, eh, lo que se encuentra contenido en este aparato institucional que nosotros tenemos, que corresponde a las leyes, reglamentos, y que se resume eh, de forma importante en la mayor institución que nosotros tenemos como sociedad o como país, que es la Constitución Política de la República. Entonces, la Constitución resume reúne y resume los grandes objetivos que perseguimos como sociedad. Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos qué es lo que nosotros hemos acordado que necesitamos como sociedad, entonces nosotros vamos a poder entender la manera a través de la cual necesitamos gestionar los recursos que tenemos. Porque la Constitución Política de la República nos indica cuáles son estos grandes acuerdos que nosotros hemos generado como sociedad. En ese sentido, nos, al revisar, por ejemplo, el, el, el primer artículo de nuestra Constitución, nosotros podemos eh, ver que el Estado, o sea, me voy a permitir leerles el primer artículo de la Constitución, de nuestra Constitución, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice, artículo primero, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, de ahí está poniendo a la persona en el centro de la discusión sobre por qué tengo que utilizar los recursos. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar el bienestar de la persona. Y la persona es cada persona que forma parte de nuestra sociedad. Entonces, se compromete el Estado de Guatemala a organizarse, es decir, a utilizar, a gestionar sus recursos para proteger a la persona. Porque el objetivo es el bien común, o sea, que todas las personas tengan bienestar. Y el segundo artículo dice, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Pues ahora hay que preguntarse, o sea, y noten lo importante de este artículo, porque ahora uno dice, ¿cómo el Estado va a garantizarme la vida? ¿Cómo me va a garantizar mi libertad? ¿Cómo me va a garantizar justicia, seguridad, paz y desarrollo integral?
tenemos los recursos suficientes para que me garantice cada uno de los derechos a los que se está comprometiendo el Estado. Entonces, ahí es donde nosotros podemos observar, por ejemplo, un tema bastante recurrente en la discusión es el tema que tiene que ver con, eh, con la corrupción, ¿verdad? Que todos hablan bueno, todos hablamos de la importancia que tiene que exista cero corrupción, que ninguna institución o ninguna persona que forme parte del gobierno sea corrupta y utilice de forma eficiente y eficaz los recursos. Ahora, nos tenemos que preguntar, eh, bajo ese artículo de la Constitución, imaginemos que, no existe, que hay cero corrupción, nada. No existe corrupción en este país. Los recursos que tenemos nos alcanzan para que el Estado cumpla con ese deber. Bueno, difícil contestar la pregunta, porque no podemos tener dos sociedades iguales en las que podamos hacer como un ejercicio de si se puede o no. Entonces, por eso es de que es importante este tema de la suficiencia, porque hay que ver si realmente el Estado es suficiente. Y si no lo es, si nosotros consideramos que no lo es, entonces buscar la manera de ampliar las capacidades del Estado. O más que las capacidades del Estado, ampliar la capacidad que tiene la sociedad de generar mayores recursos de manera que nuestra política fiscal sea suficiente para garantizar los derechos a los cuales el Estado se ha comprometido a brindarnos como sociedad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entonces empezamos a darnos cuenta de que si nosotros queremos garantizarle justicia a la población, entonces, ¿cómo vamos a garantizarse? Entonces, imaginemos que decimos, bueno, yo le garantizo justicia si sus demandas en algún acto en donde hay una discusión entre dos personas se pueden resolver. Bueno, ¿quién los va a resolver? Lo tiene que resolver un tercero. Bueno, entonces yo le tengo que pagar a ese tercero para que resuelva la situación de estas dos personas que están discutiendo. Y para poderle pagar a ese tercero, yo necesito recursos. Entonces, porque si le pago, ya estoy haciendo un gasto que tiene que venir de algún lado, que son ingresos. Pero hay otra persona que, como dice que la Constitución me tiene que garantizar el desarrollo integral, para desarrollarme yo tengo que estudiar. Para estudiar necesito maestros, pero también escuelas, pero también, y así vamos sumando cada una de las necesidades de la población. Entonces, por eso es de que cuando nos damos cuenta, la cantidad de gasto que necesitamos, la cantidad de ingreso que necesitamos para financiar los gastos que responden a las necesidades de la población, hay periodos en los que no son suficientes. Y entonces es necesario que se emita deuda, porque por lo menos garantizamos el, satisfacer algunas de las necesidades de la población. Y en ese sentido, la deuda ya no se ve como algo eminentemente negativo, sino que responde a los intereses de la sociedad. Lo que pasa es de que hay que gestionarla bien. Para poder gestionarla bien, necesitamos de este cuarto elemento de la política fiscal, que es la transparencia. Y con transparencia nos referimos a la capacidad del gobierno de poder gestionar los recursos de manera abierta, con información disponible, que esté disponible para que las personas las puedan rastrear. Pero la única manera en la que las personas pueden rastrear las actividades que realizan sus representantes para poder garantizarles sus necesidades es a través del uso de información. Y esa información incluye las metas que el gobierno se ha impuesto para poder
para poder hacer o realizar el trabajo para el cual fueron electas los representantes de este gobierno. Y entonces, esas metas, nosotros vamos a poder saber cuántos recursos nosotros tenemos, cómo fueron gestionados y si estos fueron gestionados hacia aquellas actividades que tienen eh, una mayor prioridad o que tienen prioridad. Eh, por eso es de que es importante el tema de la incidencia. Y pues esto responde básicamente a la necesidad también de ustedes de conocer, de tener incidencia en términos fiscales. ¿Por qué? Porque los recursos que tenemos son limitados. Nuestras necesidades son numerosas y, por tanto, el Estado tiene que saber cuáles son nuestras principales necesidades como sociedad. Y para que eso lo sepa, el Estado, que está formado por nuestros representantes, son ellos quienes deciden qué, cuánto, cómo, cuándo se ejecutan los recursos y hacia dónde se dirigen. Y para que ellos sepan hacia dónde deben dirigirse, nosotros como sociedad debemos de guiar, o es lo que usualmente debería de hacerse, que nosotros debemos de guiar e incluso si nuestras demandas no son escuchadas, presionar para que las personas a las que hemos elegido para que nos representen en los principales canales de acción o de gestión de los recursos públicos, escuchen cuáles son nuestras mayores necesidades como sociedad y por tanto respondan a ellas. Entonces, por eso es de que el tema de la incidencia es importante, pero necesita del conocimiento de cada una de estas áreas que conforman la política fiscal. Ok, entonces, con esto traté de resumir el contenido de las sesiones que se les compartió a través de la Escuela Fiscal y me gustaría saber si pueden levantar la mano si tienen alguna duda o quieren compartir alguna cuestión en particular. Sí, Anelis, por favor. Hola a todos, un gusto poder saludarlos. En realidad a mí me parecieron muy significativos los aportes que están en la escuela fiscal, porque de cierta manera logré entender el vínculo que tiene la política fiscal con los ingresos y egresos del Estado y a confirmar también que lamentablemente cómo está cooptado el Estado. Porque logramos ver que el presupuesto 2022 que se aprobó en el decreto del año pasado, pues era un presupuesto desfinanciado con más del 30%. También me da la reflexión también que está un presupuesto mal distribuido, en donde más del 60% se va al área de funcionamiento y el resto está entre inversión pública y deuda pública. Entonces, creo yo que con estos elementos a mí me dio como más aristas de análisis para entender que no tenemos, o sea, no se logra el tema o el quehacer de la política fiscal por la ineficiencia, o sea, digamos, de ejecución de presupuesto. Y hay muchas cosas que se analizan, ¿verdad? Pero puedo decir que no está el problema en tema de leyes, sino en quienes están ejerciendo dándole cumplimiento. Hay mucha ineficiencia, digamos, desde la parte de administración pública del Estado. Entonces, así a grandes rasgos puedo dar esta reflexión que los contenidos de los videos, la verdad, son muy completos y nos dan como para entender con los nombres correctos, ¿verdad? Porque
a mí me parecía, yo digo, es que en Guatemala hay corrupción, hay esto y el otro, ¿verdad? Pero ya entendiendo los nombres técnicos, digamos, yo ya digo, el Estado está cooptado, ¿verdad? Entonces, eso puedo resaltar de mi aprendizaje durante esta semana. Muchas gracias, Anelis. Y en efecto, ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes se apropien de estos conceptos y los puedan utilizar para el trabajo de incidencia que puedan hacer. Me voy a permitir pasar ahorita a la parte más transversal que tiene que ver con la política fiscal y medio ambiente en principio y luego a la parte de política fiscal inclusiva para ir avanzando en estos temas. Entonces, eh, quisiera comentarles que, digamos, el desarrollo sostenible es un concepto bastante multidimensional, digamos, que abarca tanto situaciones sociales como políticas, económicas, pero también culturales y ambientales. Entonces, esta última, digamos, dimensión, que es la dimensión ambiental, es una de las que históricamente ha sido bastante relegada en la política pública. Y este abandono, pues ha provocado que el capital natural se haya ido degradando y haya existido un incremento de la vulnerabilidad ambiental. Y esto no ha sucedido no solo en Guatemala, sino en un contexto mucho más general o mundial. Entonces, dado que los recursos naturales forman parte de los recursos que tiene una sociedad, la política fiscal puede contribuir a esta sostenibilidad ambiental del desarrollo. Entonces, la política fiscal ambiental o verde, como se le llama usualmente, consiste en la utilización de instrumentos fiscales para lograr objetivos de carácter ambiental. La política fiscal verde en general permite reducir las externalidades negativas que la economía provoca sobre el medio ambiente. Una externalidad es un efecto secundario sobre las acciones que se realizan, que realiza una persona, una institución o un gobierno. Entonces, existen externalidades negativas, como por ejemplo, una fábrica puede estar eh, produciendo cuadernos y uno puede decir, bueno, esta producción es positiva porque los cuadernos se van a utilizar para poder formar a los niños o educarlos. Eh, pero por otro lado, los residuos que la fábrica está eh, generando pueden estar contaminando un río o los suelos. Y entonces ese efecto secundario de contaminación es a lo que le llamamos externalidades. Entonces, esas externalidades que se provocan generan incentivos o desincentivos, digamos, a generar una acción particular que van modificando el comportamiento de las personas hacia distintos patrones de producción o de consumo que son últimamente ya más amigables con el entorno natural. Entonces, hay distintos instrumentos a través de los cuales la política fiscal puede actuar para modificar ese comportamiento. Uno de ellos son los impuestos ambientales, que también se le llaman impuestos verdes. Y estos impuestos son aquellos que están dirigidos a las actividades o productos que tienen un impacto negativo que ha sido comprobado y que es específico sobre el medio ambiente. Entonces, la cantidad de impuesto que se le aplica a estas actividades corresponde al costo social que genera la contaminación o cualquier daño que haya sido provocado de forma eh, indirecta, digamos, por una acción particular. Entonces, este tipo de impuestos permite aplicar ese principio de que el que contamina paga, porque es grabado sobre la actividad que está generando la contaminación. Entonces, este tipo de impuestos tiene un doble beneficio, porque por un lado, desincentiva las actividades que tienen impactos ambientales negativos, porque las empresas ya no están dispuestas a pagar ese impuesto, y por otra,
también permite que el Estado cuente con una fuente de ingresos adicional que puede ser utilizada para financiar políticas públicas, para que se realicen mejoras ambientales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de estos impuestos son los impuestos al combustible, por ejemplo, o a la utilización de plástico, etc. Y luego otro instrumento que tiene la política fiscal y que puede contribuir a la sostenibilidad ambiental son las tasas por el uso de los recursos naturales. Estos normalmente tienen un carácter como más sectorial, digamos, y que pueden ser apropiadas eh, por agencias más locales, o sea, como los gobiernos locales, las municipalidades. Entonces, estas tasas, por ejemplo, es por el uso de agua. La tasa que nosotros pagamos por el uso de agua es una tasa que corresponde a un instrumento de política fiscal verde, ¿verdad? Porque estamos utilizando un recurso particular. Y estos en general pueden ser, pues, son ejemplos de instrumentos ambientales. Y luego también tenemos los subsidios ambientales, que son otro instrumento fiscal que son utilizados como parte de políticas ambientales. Estos son pagos que realiza el sector público a aquellas empresas que generan un daño ambiental, de manera que estos daños sean reducidos por parte de estos agentes que los causan, digamos. Entonces, una de las limitantes para la implementación de estos subsidios es que son muy caros y el costo de oportunidad es bastante alto para los recursos públicos. Entonces, por ejemplo, estos subsidios han sido aplicados en general más que todo al uso, digamos, de fuentes renovables de energía. Entonces, los gobiernos lo que han hecho es que le pagan a las empresas por consumir energía limpia, como se le llama, energía que no utiliza hidrocarburos para poder generarse. Y son bastante caros porque yo le pago a la persona porque no utilice los productos o los recursos que son contaminantes, ¿verdad? Entonces, ese es otro instrumento de política fiscal. Y el siguiente instrumento política fiscal que nosotros tenemos, que aparece ahí en la gráfica, es el gasto público, ¿verdad? El gasto público es otro instrumento que contribuye a la sostenibilidad ambiental y constituyen todas aquellas erogaciones que financian políticas públicas para reducir la contaminación o la degradación ambiental. Entonces, este gasto público ambiental, como se le llama, se ha utilizado para implementar políticas públicas que mitigan o se vayan adaptando al cambio climático y que vayan reduciendo también los desechos sólidos que se van generando por parte de las empresas. Entonces, en particular, lo bueno del gasto público ambiental es que permite realizar inversiones en sectores estratégicos, digamos, como el tema de la energía, del transporte colectivo, van promoviendo como procesos de innovación porque las políticas van encaminadas a generar mejores herramientas que son amigables al medio ambiente y que también reducen la huella ecológica de la producción y del consumo en materia ambiental. Entonces, esas básicamente se constituirían como los principales instrumentos de política que pueden contribuir a generar desarrollo también, crecimiento económico, pero también desarrollo, pero de forma sostenible, ¿verdad? Porque no agotamos los recursos que nosotros tenemos o generamos mayor contaminación ambiental. Eso básicamente. Entonces, quiero dejar hasta aquí este tema transversal de política fiscal verde, en particular porque el tema lo van a ver de forma bastante más puntual más adelante en el módulo correspondiente. Y segundo, porque se acaba de unir uno de nuestros invitados el día de hoy. Entonces, eh, le voy a dar la bienvenida por acá. Bueno, ya vinieron nuestros dos invitados. Entonces,
les voy a dar la bienvenida y luego nos quedamos nosotros trabajando. Eh, entonces, como les comentaba, digamos que la importancia que tiene la política fiscal responde a este interés por desarrollar una institucionalidad que permita crear un modelo de sociedad que contribuya a disminuir las exclusiones que históricamente se han ido construyendo, pero que también vayan transformando nuestra sociedad de manera que podamos alcanzar las metas que nosotros tenemos planteadas como sociedad y que no dejen a ninguna persona atrás. Y en particular, por ejemplo, el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible ha hecho bastante prioritario la gestión eficiente de nuestros recursos, de los recursos con los que cuenta un Estado para poder alcanzar esas metas que se encuentran contenidas en esos objetivos de desarrollo sostenible. Eh, para poder avanzar a tiempo con la agenda que tenemos, ya nuestros dos invitados están por acá acompañándonos, entonces quiero darle la bienvenida en primer lugar a Marc Peñat. Marc es parte del equipo que, que trabaja en temas de protección social en UNICEF. Entonces, Marc, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por sumarte y por dar tu aporte aquí con nosotros. En particular, me gustaría mucho que pudieras compartirnos cuál ha sido la experiencia de ustedes trabajando bueno, en los temas que, como acá todos saben, UNICEF trabaja en temas que tienen que ver con los derechos de la niñez y de la adolescencia. Entonces me gustaría mucho que pudieras compartirle eh, a, a, los compañeros participantes cuál ha sido tu experiencia y la importancia que ha tenido el trabajo de incidencia, digamos, para poder alcanzar estos derechos. Gracias, colegas. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues como ya lo decía Carlos, mi nombre es Marc Peñate y trabajo en UNICEF en el área de política social como oficial. Bueno, pues me ha comentado Carlos que este es el inicio de un diplomado sobre incidencia fiscal que ustedes van a tener. Y pues para posicionar un poco en el contexto el tema, hablar o recordar, ¿no?, que la política fiscal es básicamente la forma en cómo se cobran y gastan los impuestos, aunque detrás de eso va un sinfín de cuestiones atrás que tienen que ver como a quién se cobra, cuánto se cobra, para qué se gasta y por qué se gasta, ¿no? Desde UNICEF, digamos, vemos que el país tiene enormes necesidades, tiene enormes retos en términos de desarrollo humano y en especial en términos de desarrollo de la niñez y adolescencia. Por ejemplo, para poner un poco en contexto al país, Guatemala, según las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional, están entre los 10 países que recaudan menos impuestos a nivel mundial. Y esto condiciona pues a la vez la capacidad que tiene para gastar. De igual manera, cobra pocos impuestos, pues también gasta, tiene poco gasto público, ¿no? Y las necesidades del país son muy, muy profundas. Para ponerles en contexto un poco, estamos hablando más o menos de que la mitad o más de la mitad de la población es pobre. Hay un nivel de exclusión educativa, digamos, en los niveles académicos educativos formales de cerca de 40%. Estamos hablando de más o menos 2.9 millones de niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo. La mayoría de estos son niños en edades de primera infancia, comprendidos entre los 0 y los 6 años, quienes también, digamos, soportan en su mayor medida el flagelo del hambre. Como ustedes sabrán, pues la desnutrición crónica afecta
casi al 47% de la niñez. Y hay problemas, o sea, cuando uno se pone a listar, los problemas realmente son enormes y complejos, como por ejemplo la infraestructura en salud. Vimos con la pandemia que ahí sí que nos agarró un poco de sorpresa, ¿no? Porque la infraestructura hospitalaria es más o menos de 0.3 instalaciones por cada 100,000 habitantes y debería de existir al menos una. Y en cuanto a puestos y centros de salud, al hacer las sumas y las restas, sucede que existen suficientes puestos y centros de salud para atender a la población que había en 1960. O sea, las brechas de infraestructura realmente son grandes, son enormes y son complejas. Contarles que desde UNICEF lo que nosotros hacemos es tratar de apoyar al gobierno y a las instituciones, fortaleciéndolas con competencias, con capacidades, dando incluso aportes en especie y algunas otras contribuciones. En la oficina nos centramos más o menos en 4 grandes ejes. Uno que tiene que ver con salud y nutrición, otro que tiene que ver con protección a la niñez y adolescencia que ha sido víctima de violencia o abusos, otro tiene que ver con agua, saneamiento e higiene, y un final que tiene que ver con política social y protección social en el cual yo estoy incluido. Aquí lo que hacemos es coordinarnos básicamente con instituciones del Estado. En la parte en que yo trabajo, lo hacemos para fortalecer sus capacidades. Por ejemplo, estamos apoyando al Ministerio de Desarrollo Social en la elaboración de un sistema de registro social de hogares, porque hay quienes dicen que el país está sobrediagnosticado, que ya hay mucha información sobre los problemas, pero realmente lo que hay es una carencia de información o una desactualización de la misma. Lo vimos como, por ejemplo, como pasó con el último censo poblacional, que ya para hacer política pública la información tiene que ser fresca, tiene que ser minuciosa y precisa, y es algo pues de lo que regularmente se carece acá. Entonces, la línea, digamos, de intervención de UNICEF es básicamente, como les comentaba, dar apoyo. Nosotros hemos estado en diversas situaciones del país, en situaciones de tragedia, estamos apoyando también movilización humana en cuestión de migrantes. Hay un serio problema, digamos, de flujos migratorios y entre estos pues se desplazan muchos niños y niñas. Pues son intervenciones diversas, pero al final, digamos, lo que persigue la institución es formar a lo interno del país capacidades para que el Estado mismo pueda resolver sus problemas. Y esto pasa necesariamente por pensar en la política fiscal como una herramienta. La cooperación puede venir a apoyar, pero no puede solucionar todos los problemas que el país tiene si no es que se toman medidas que corrijan, digamos, los problemas estructurales con que cuenta el país. Les hablaba de la cifra de 40% de exclusión educativa y algunos estudios que ha realizado, por ejemplo, el ICEPI, dicen que para poder cerrar esa brecha enorme que tenemos en términos de acceso a la educación, es necesario pues realizar una gran movilización de recursos, ¿verdad? Se piensa más o menos pasar de una inversión actual de 2.5% del PIB a más o menos 5.5%. Es más del doble de la inversión que se requiere y eso pues nos hace pensar necesariamente en que debemos repensar el modelo de país que queremos, en revisar cuestiones que tienen que ver con la forma en que se están cobrando los impuestos, qué tan eficiente es el cobro. Por ahí hay algunas cifras que nos hablan de 80% de incumplimiento en el pago del ISR, por ejemplo. O sea, son recursos que el Estado de Guatemala está dejando de percibir y que podría estar invirtiendo en mejorar las condiciones de bienestar de su población, en especial de su niñez y adolescencia. Ahí sí que al pensar en términos de desarrollo de un país, digamos, para que alcance su máximo potencial, uno necesariamente piensa en los ciudadanos como primer punto, ¿no? Como la base que debería de tener un país exitoso. Y esto implica, pues, invertir también necesariamente en la niñez y adolescencia que conforma el país. Como ustedes saben, cuando la transición demográfica nos alcance, los niños que ahora habitan el país, que están creciendo con problemas de acceso a la educación, con hambre,
con poco desarrollo neurológico y de cerebro, con baja capacidad de aprendizaje, van a ser, bueno, y además del clima de violencia que les permea, pues van a ser los futuros ciudadanos que van a ocupar los distintos puestos de trabajo, las direcciones de las instituciones públicas y todo esto. Entonces, ahí sí que apostarle al desarrollo de un país requiere necesariamente pues apostarle al desarrollo de su niñez. Algunas cifras nos dicen que más o menos los niños que han crecido bajo un entorno protector, con acceso a bienes y servicios, llevan una ventaja realmente fuerte sobre aquellos que no lo han hecho. Y eso se ve traducido en que tienen un mayor acceso a protección social, tienen un mejor empleo, están mejor remunerados y por ende pues eso catapulta y dinamiza la economía a través del consumo, de la inversión, del ahorro, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería algún comentario que les podría hacer inicialmente y pues motivarles a que puedan disfrutar con todas las energías este diplomado. Recordar que los problemas, digamos, que tienen que ver con la política fiscal no se centran necesariamente en el ámbito gubernamental, como se suele pensar aquí en la ciudad, con el gobierno, con los ministerios, sino que también hay una parte muy importante de poder incidir para una mejor fiscalidad en el interior del país, en los gobiernos locales, en la estructura de desorganización, digamos, en la estructura de descentralización y desconcentración que existe. Es importante fortalecer ahí sí que todas las intervenciones que se puedan desde lo local, pues ahí hay una ventana de oportunidad muy buena y hay una mayor cercanía, digamos, a las necesidades y a las situaciones en que vive la población. También pues se requieren de instituciones fuertes. El tema institucional es algo clave. Las instituciones tienen que tener la capacidad de planificar, de tener una visión de largo plazo, de poder monitorearse, de poder evaluarse y corregir el rumbo cuando sea necesario y no solo cada principio y cada final del ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, gracias a ustedes también por el espacio que me permiten de poder conversarles y pues estoy a la orden. Un gusto y buenas tardes. Muchas gracias, Marc, por, por, por acompañarnos y muy completa tu intervención en términos de que justamente antes de que te unieras a la sesión, les comentaba de la importancia de la política fiscal no solo como una herramienta, como bien lo mencionaba, sino que también que se vuelve un proceso integrador de la sociedad a través del cual se debería en un mundo bastante más utópico, quizás, ojalá nunca sea utópico, sino ojalá fuera una realidad en la que asegure el cumplimiento de los derechos y en particular lo contenido en nuestra Constitución, ¿verdad? Que es yo les leí a ellos el artículo segundo de nuestra Constitución en el que el Estado se compromete a garantizar ciertos derechos para la población. Y entonces, es bien importante saber que el Estado se debe de apropiar de esta obligación que la Constitución le demanda, porque es el acuerdo que como sociedad hemos alcanzado para poder garantizar nuestros derechos, pero también, como decías, no es un tema tampoco solamente del gobierno o solamente de la comunidad internacional, sino que también nosotros como sociedad, ¿verdad? Bajo nuestra capacidad de poder incidir, eh, poder recordarle a las personas que nosotros democráticamente hemos elegido para que nos representen, que trabajen en respuesta no solo a nuestras necesidades, sino que a lo que nuestra Constitución establece, ¿verdad? Como una obligación por lo que ellos representan en el ejercicio de sus funciones. Y en ese sentido, a mí me gustaría sumar también a esta discusión a Gabriel Duarte, que también nos está acompañando el día de hoy. Gabriel es investigador social
que cuenta con más de 8 años de experiencia en temas de política pública e iniciativas de ley. Actualmente es experto de políticas públicas en el proyecto Promoviendo el Trabajo Decente para Todos, financiado por la Unión Europea e implementado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIS. Buenas tardes, Gabriel, bienvenido. A mí me gustaría mucho que nos pudieras comentar cuál ha sido tu experiencia en procesos de incidencia en este ejercicio que has realizado. Em, y cómo la política fiscal nos puede ayudar a alcanzar estos objetivos, o cómo la política fiscal contribuiría a alcanzar estos objetivos que te has propuesto, digamos, en el ámbito de tu interés. Hola Carlos, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Pues específicamente hablando sobre la incidencia que he realizado en los procesos de investigación, nosotros en ASIES, que es donde más he desarrollado el trabajo de investigación social, usualmente tenemos una agenda que parte de una teoría de cambio de a dónde queremos llegar o a dónde queremos o cuál es el cambio que queremos hacer en un tema en específico. Yo he trabajado en temas de proceso electoral y partidos políticos, así como en el Congreso de la República, y específicamente hablando del proceso electoral durante 2015, sabemos que hubo un proceso de cambios en los cuales hubo esta ola de promover algunos cambios, sobre todo en la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, nosotros teníamos varias investigaciones en ASIES donde habíamos identificado algunos de los problemas como la representatividad o el cómo se eligen los diputados, así como también incentivos perversos que habían, como era el transfugismo, es decir, que un diputado es electo por un partido político y al llegar al Congreso se cambia de partido político, o también el tema del financiamiento político electoral, que muchas veces pues es uno de los determinantes para quienes pueden participar. Partiendo como de este marco general, nosotros ya al haber investigado estos temas durante muchos años, teníamos algunas propuestas basadas en esta evidencia académica y en el proceso de investigación que hacíamos. Entonces, nuestro proceso de incidencia pasó en empezar a tener reuniones con organizaciones de sociedad civil o ONG, también con diputados del Congreso de la República, porque digamos al final para promover cambios específicamente en las leyes, es necesario también que los diputados puedan votar. Entonces, también digamos, trabajamos en dos bandos distintos, por así decirlo, porque trabajamos junto con organizaciones de sociedad civil para poder presentarles los cambios que nosotros estábamos promoviendo o las iniciativas de ley que nosotros queríamos promover, y también con los diputados del Congreso para poder incentivar y explicarles cualquier duda que tuvieran en cuanto a las propuestas que nosotros teníamos. Entonces, digamos, el proceso de incidencia parte de poder tener acercamientos con varios actores, tanto del sector público como del sector de sociedad civil, para poder ir promoviendo estos cambios. Entonces, digamos, al final de cuentas, todo el cambio que nosotros querramos promover, sabemos que la mayoría pasa por cambios que se tienen que hacer a través de la ley, y específicamente en esa parte era cuando nosotros estuvimos haciendo todo este proceso. Además, digamos, también se pueden promover procesos de cambio o de incidencia a través de políticas públicas, como lo pueden ser el gobierno, específicamente el organismo ejecutivo, identifica algún problema y se promueve la formulación de una política pública. La ley nos dice de que también las organizaciones de sociedad civil deben participar dentro de la formulación de esta política pública. Y en este sentido, digamos, se trabaja junto con entidades estatales o entidades públicas para poder diseñar una política pública, y además también debe de ser presentada y validada a organizaciones de sociedad civil. Usualmente el proceso para formular una política pública se designan mesas temáticas, y también, digamos, hay todo un andamiaje para poder poner en marcha
esta política pública. Entonces, en ese sentido también, digamos, se busca que tampoco vaya a contradecir lo que dice la ley, ya que sabemos que, digamos, la legislación está por encima de todas estas políticas que se podrían formular. Y específicamente con lo que mencionabas de la política fiscal, pues muchos de los problemas que suceden en Guatemala es que al final de cuentas nunca se les busca financiamiento a estos cambios que se están promoviendo. Entonces se hace una ley o una política pública que esté muy bien formulada, que tiene objetivos súper ambiciosos, que tiene acciones que realmente promoverían un cambio dentro de la administración pública, pero el problema es de que no se dice de dónde van a salir los fondos para poder implementar esta política pública y estas acciones o esta legislación. Entonces el problema es de que las mismas personas que ya están dentro de las instituciones públicas se terminan recargando con más trabajo. Entonces en ese sentido, digamos, también el hecho de poder identificar de dónde es que salen los recursos, la manera en que se van a administrar también. Creo que ahí, digamos, tanto el ICEFI como otros centros de pensamiento han buscado promover algunos cambios y que los recursos públicos sean muy bien utilizados y han hecho un trabajo excepcional en cuanto a todos estos procesos. Entonces, digamos, la importancia de la política fiscal radica específicamente en poder decir de dónde vamos a obtener los recursos o de dónde van a salir, si es una carga de impuestos muchísimo más alta o si se van a redistribuir los recursos que ya existen o también, digamos, se van a promover cambios dentro de la institucionalidad pública para que también sea una misma entidad la que empiece a asumir estos compromisos que están dentro de la ley o dentro de una política pública. Entonces también el hecho de no solo pensar en qué cambios se pueden producir, porque muchas veces también, digamos, a la hora de promover reformas, se busca utilizar algunos modelos que se han implementado en otros países, sin tener en consideración de que muchas veces los recursos públicos con los que cuentan estos países, pues son muchísimo más grandes y de esa manera también, digamos, tienen muchísima más libertad para contratar más personal o para poder contratar ciertos expertos o poder tener nuevas instituciones dentro de la administración pública que puedan implementar todas estas acciones que están delineadas dentro de la política pública o dentro de una legislación. Digamos, por ejemplo, regresando al ejemplo del 2015, de las propuestas que se estuvieron promoviendo en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, se le daba una capacidad al Tribunal Supremo Electoral para poder investigar el financiamiento electoral ilícito de una manera muchísimo más sofisticada y además que también ampliaba muchísimo más el equipo, no solo al proceso electoral o al año electoral, sino que hacía más robusta la administración pública. Sin embargo, digamos, también uno de los problemas era que específicamente la ley tampoco mencionaba de dónde era que iban a salir todos estos recursos. Entonces, muchas veces también esa es una de las grandes debilidades y ese es uno de los grandes retos que tienen las instituciones a la hora de poder implementar alguna de las acciones que definitivamente pues, van a mejorar la calidad de la administración pública, pero también se debe considerar de dónde van a salir estos recursos. Yo ahí me quedaría, Carlos, y te agradezco por el espacio. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos y muy interesante y muy completo el panorama que nos diste respecto a tu experiencia en estos procesos de incidencia. Entonces, antes de poder despedirlos, quisiera preguntarle a nuestros compañeros participantes si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, para Marco, para Gabriel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Gracias por la información, la formación, porque aquí hay dos elementos, ¿verdad? Importantes, que es la formación y al mismo tiempo
la información que de una de otra manera nos están transmitiendo, ¿verdad? Y que esto de una o de otra forma nos está llevando a conocer aspectos relevantes que marcan, digámosle así, el destino, que está marcando el destino de Guatemala, ¿verdad? Porque no solo hablamos de una política fiscal de acuerdo al gobierno de turno, sino que estamos hablando que esa política fiscal de una de otra manera está extrayendo los recursos del Estado, ¿verdad? Y que no se están de una de otra manera invirtiendo en donde debe de invertirse. Ya ustedes, pues de una u otra forma han hecho investigaciones sobre presupuestos, por ejemplo, ¿verdad? O sobre ejecución presupuestaria, o cuáles son esas políticas que el mismo Estado ha desarrollado valga la redundancia, para desarrollar los presupuestos. Entonces, mi pregunta así concreta sería, ¿qué tanto ha ayudado esos estudios al gobierno? Bueno, más que al gobierno, ¿verdad? Para incidir en el qué hacer del gobierno. ¿Será que el gobierno pone énfasis a estos estudios que se han realizado? ¿O es que el gobierno definitivamente su interés siempre va a ir por otro camino? Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Pues si pueden levantar la mano para poder tener más orden. Parece que no. Entonces, si quieren, les doy bueno, Víctor Cristales. Así obtenemos las preguntas y las vamos respondiendo, las respondemos al final. Sí, Víctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por empezar a compartir estos conocimientos con nosotros que estamos en este diplomado. Quisiera preguntarle a Gabriel, por ejemplo, ¿cuál ha sido la voluntad política que ellos han detectado entre los diputados al Congreso en cuanto a estos cambios electorales que mencionaba sobre el financiamiento electoral a los partidos políticos? ¿Cuál es la apreciación que hay? Y al compañero Marc, ¿cuál ha sido, digamos, la reacción que tiene los funcionarios de gobierno cuando presentan sus planes con los organismos internacionales y de cómo explican ellos de dónde van a sacar determinados fondos para cumplir las metas que, como Carlos nos indicaba, están plasmadas en la Constitución? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Entonces, empieza a ser Annelies. Sí, yo tengo otra pregunta, con respecto a si las estadísticas que han generado o los estudios de análisis de alcance de impacto del Estado que se han generado desde UNICEF han servido como recomendaciones ante espacios internacionales como la ONU, y si estas recomendaciones han tenido efecto, digamos, en su incidencia en los estados de Centroamérica. Sí, gracias. Y creo que eso sería. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Gabriel, quizás. Pues, Ok, sí. sí, gracias. Ok, tal vez, digamos, tomando en orden sobre si en realidad se tomaban en cuenta las recomendaciones de los procesos de investigación, que creo que va muy de la mano también con la pregunta que hacía Víctor. Eso depende mucho, digamos, porque en cuanto a las recomendaciones de los procesos de investigación que hemos tenido con el Ejecutivo, nosotros lo que hacemos es que cada vez que sacamos un estudio, lo presentamos a población en general y luego tenemos algunas rondas de reuniones de incidencia en las cuales estamos presentando y estamos explicando
los cambios que nosotros estamos promoviendo o las recomendaciones. Todos los estudios que nosotros realizamos usualmente terminan con recomendaciones ya cuando se describió el problema, cuando se explicó de por qué es necesario también estudiar este fenómeno social. Entonces luego tenemos estos acercamientos. Obviamente depende mucho de con qué tipo de gente se trate. Usualmente nosotros tenemos los acercamientos con los asesores de las personas que podrían promover estos cambios. También, digamos, es un poco cuesta arriba por el hecho de que, digamos, también se tienen que promover estos cambios y que usualmente, pues, tal vez podrían perjudicar a ciertos actores que están detrás de algunos recursos del Estado. Entonces, digamos, también la estrategia usualmente parte también de no solo, como les decía, no solo tener acercamientos con funcionarios, sino también con otros actores de la sociedad civil que podrían también tener alguna incidencia, también tener ciertas rondas de presentación y también, digamos, explicar la necesidad de que esto se dé. Específicamente con lo de los cambios en la ley electoral, pues en 2015 fue un proceso un poco atípico, porque sabemos que estaban todas las manifestaciones y se promovió específicamente durante este proceso los cambios a la ley electoral y de partidos políticos que fueron al final de cuentas implementadas en el proceso de 2019, porque en 2015 ya no daba tiempo para cambiar la ley y para que el proceso electoral fuera diferente. Entonces, dentro de las propuestas o de la iniciativa que se aprobó durante 2016, también se contempla de que después de cada proceso electoral se debe revisar cómo se llevó a cabo y qué tan viable o qué tan funcional es la ley durante el proceso electoral para poder identificar debilidades. También, digamos, el mismo Tribunal Supremo Electoral tiene un área técnica donde tiene investigadores sociales y donde ellos mismos hacen como las propuestas, porque al final de cuentas, pues el Tribunal Supremo Electoral hace una propuesta de reforma de ley y luego se presenta a organizaciones de sociedad civil. Lo que sí es que, digamos, usualmente nosotros podríamos poner, por ejemplo, algo que siempre está dentro del debate público es el reducir el número de los diputados, ¿no? Aunque detrás de todo eso hay una lógica por el número de habitantes y por la representatividad. Entonces, digamos, si se quisiera promover este tipo de cambios, pues al final de cuentas se puede presentar la iniciativa de ley así digamos, diciendo esto en el Congreso de la República. Sin embargo, de acuerdo a lo que la ley orgánica del organismo legislativo nos dice, tiene que pasar por 3 lecturas en el Pleno del Congreso, donde pues efectivamente cuando votan cada artículo, pues lo pueden ir modificando, ¿no? Además también pasa por una comisión técnica que al final de cuentas podría modificar el texto, entonces no necesariamente lo que se presente es lo que se va a aprobar, ya que digamos también pues ahí está un poco la potestad de los diputados de poder modificarlo, ¿no? Entonces también pues por ejemplo lo de reducir el número de diputados, además que digamos tiene una lógica de representatividad, obviamente va a ser muy difícil que algún diputado quiera cambiarlo, pero digamos, por ejemplo, lo que se ha estado promoviendo últimamente ha sido abrir los listados, es decir, que las personas ya no voten por un partido político, sino por una persona, por un candidato, para que de esa manera, digamos, también pues uno dé el voto directamente a las personas. Entonces, digamos, cuando se han hecho ahorita ejercicios, por ejemplo, las boletas son súper grandes porque serían una infinidad de candidatos y pues, sería un proceso también de capacitar a las personas de cómo se debería de votar. Y obviamente, pues, este cambio requeriría muchísimo más gasto por el hecho de que la contabilización de votos sería muchísimo más tardada. Y para poder, digamos, sacar quiénes son los diputados que ganaron, pues también llevaría muchísimo más tiempo, aparte que requeriría un software especial, al menos, digamos, en los ejemplos que hemos visto en otros países donde se ha implementado. Entonces, digamos, qué tanta, volviendo, tal vez ya me salió un poco, pero qué tanto apertura tienen, pues eso va a depender mucho específicamente de cuáles son los cambios que se están promoviendo y que, digamos, usualmente también
cuando es un año preelectoral, todos los diputados están buscando también quedar de alguna manera bien o levantar su imagen, ¿no? Entonces también, digamos, ahí es un poco también jugar con los tiempos. Muchas gracias, Gabriel. Ahora, Marc. Gracias, colegas. Gracias por las preguntas. Respondiendo a la primera sobre qué tanto han ayudado los estudios. UNICEF realiza algunos tipos de estudios, más no es, digamos, su naturaleza, como la puede ser el caso del ICEFI, que se dedica más a hacer estudios sobre política fiscal y estos temas. Pero yo, para, digamos, dar mi apreciación sobre qué tanto pueden o no ayudar los estudios, yo creo que sí son importantes en la medida que pueden ser una herramienta de incidencia de posicionamiento de temas. Cuando en la agenda pública empieza a sonar un tema a través de los medios de comunicación y empieza a posicionarse en la mentalidad de las personas, pues es algo positivo, si el tema es positivo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, darle visibilización en la agenda pública y también lograr la apertura y discusión en procesos de formación en procesos de formulación y aprobación de presupuesto. Si se ponen los temas gracias a una investigación o alguna publicación en la agenda pública y si se hace una incidencia adecuada, pues es posible que se abran espacios a nivel de Ministerio de Finanzas Públicas, por ejemplo, cuando se está formulando el proyecto de presupuesto o bien en el Congreso, en las distintas comisiones, cuando ya se está discutiendo la aprobación del presupuesto. Pero entiendo que es algo que tal vez se va a abordar con mayor profundidad. Digamos, estos tiempos políticos y estas oportunidades de incidencia, puede ser que las vayan a abordar ustedes ya con más a profundidad en el presente diplomado que hoy empieza. En cuanto a la reacción de funcionarios de gobierno, cuando se presentan planes, comentarles, digamos, que Naciones Unidas no es una entidad que trae ya un plan definido y lo impone, sino que más bien es un plan que se formula y se negocia para que tenga su aprobación y se pueda ejecutar en el país. O sea, eso en aras de los temas de soberanía e independencia de las naciones. Nosotros nos vemos más como un aliado que coopera para que los objetivos suscritos tanto a nivel nacional como internacional por los gobiernos se logren. Entonces no es que se venga como una agenda a decir esto es lo que queremos hacer y los gobiernos nos ven con una cara de duda o intriga. No, es algo que efectivamente ellos conocen. Ya les mencionaba yo las áreas en que trabajamos y lo que hacemos es básicamente dar asistencia humanitaria en algunos casos y fortalecimiento de procesos institucionales por otros. Entonces, va más por ahí, digamos, la interpretación de esta pregunta. La otra era sobre las estadísticas y análisis de UNICEF, para saber si han servido para hacer incidencia a nivel de ONU o Centroamérica. Vendría un poco vinculada con la primera respuesta. Digamos, a nosotros contar con cifras, contar con información, con estudios y con datos, nos sirve para cuando se dan los momentos de decisiones políticas. Regularmente hay apertura para plática, digamos, a nivel de ministros, a nivel de presidencia o a nivel de diputados, en los cuales siempre estamos tratando de tener información fresca, de tener información actualizada y valiosa sobre cómo la distinta información que se genera puede posicionar un tema dentro de la agenda de gobierno. Y se han dado los casos, por ejemplo, con lo que les comentaba del sistema de protección social, lo que se está haciendo con el registro social de hogares, pues básicamente es un estudio que se hizo a nivel latinoamericano y por ahí nos posicionaban en el número 17 de 22 países con los sistemas más débiles. Entonces, digamos, de nuestra parte, la utilización que le damos a esta información es conversar con las autoridades, hacerles ver la importancia, por ejemplo, de contar con un sistema que permita tener información actualizada y detallada sobre el bienestar de su población, porque esto naturalmente es la base sobre la cual debería de formularse y gestionarse la política pública. Entonces, digamos, esa información sí en determinado momento sirve, en determinados espacios de incidencia. Al hablar, digamos, de mecanismos de cooperación, se pueden salir estos temas a la luz y hacer alguna especie de acuerdo
para que se puedan impulsar, digamos, dentro de las agendas nacionales. También, pues, la información permite concientizar y sensibilizar a la población. Muchas veces los tomadores de decisiones son ajenos a la realidad socioeconómica del país. Desconocen totalmente, por ejemplo, la importancia de tener, ¿qué les digo yo?, un centro de cuidado para niños en edad preescolar, por ejemplo. A veces hay que llegarles con la información bien articulada, haciéndoles ver la necesidad y, digamos, los réditos que esto tendría para el bienestar del país a largo plazo. Normalmente los funcionarios o tomadores de decisiones en algunos casos solo tienden a ver o a impulsar aquellos proyectos de inversión que se vean en el corto plazo, como por ejemplo la creación de una carretera. Y si uno se pone a sopesar si la carretera pues sí tiene réditos importantes, pero también no puede tener el proceso de estimulación inicial, la alimentación de los niños, la apertura de escuelas, si uno lo ve, digamos, en el más largo plazo, ¿verdad? Eso genera dinamismos económicos importantes. Así que el mensaje en este sentido es decir que sí, la información funciona, la información es útil y, como les decía al inicio, Guatemala no es que esté sobrediagnosticada, sino que tiene una carencia profunda de datos que sirven para tomar decisiones importantes en las instituciones de gobierno y guiar al país con el mejor rumbo. Espero haber resuelto sus dudas, Carmen. Muchas gracias. Y quiero agradecerles en nombre de todos los participantes y en particular de NICEFI por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Gabriel y Mar. Y sin duda su participación pues motiva bastante el desarrollo de lo que se espera más adelante a lo largo de este proceso de formación. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a quedar un poquito más aquí con los participantes y las participantes y les agradezco su participación. Gracias, Carlos. Feliz noche a todas y todos. Gracias, Carlos y colegas, y pues motivarlos ahí a que le pongan mucho interés porque seguramente van a haber cuestiones muy bonitas a lo largo de este proceso, y así que desearles el mayor de los éxitos y pues que tengan una buena tarde. Bueno, pues gracias por participar aquí con nuestros invitados. Hay una pregunta, ya les compartí la lista de asistencia también en el chat para que puedan sumar su asistencia. Y dentro del chat también Marvin preguntaba, comentaba primero que Guatemala es uno de los países que menos impuestos recauda. ¿Cuáles son las causas de la baja recaudación y cuáles serían las alternativas para mejorar la recaudación de impuestos? Y luego lo poco que se recauda, que realmente no es poco, ¿cómo puede ser mejor distribuido si la mayor parte es dirigida a funcionamiento? Bueno, estos temas estoy 100% seguro que estas preguntas las va a responder de una forma muchísimo más detallada y bastante más técnica quizá. El compañero que va a estar presentando el tema que tiene que ver con ingresos públicos en el módulo en el tercer módulo, si no estoy mal, que es Carlos Gosman. Carlos es el encargado del análisis, tiene bastante experiencia en estos temas de ingresos públicos, entonces seguro que ahí lo van a ver, pero le puedo compartirles de que en efecto Guatemala es uno de los países que menos recauda impuestos a nivel mundial. Está catalogado, si no estoy mal, en 2019 era el segundo país que menos impuestos recaudaba a nivel mundial. Entonces, parte de las causas que tiene la baja recaudación tiene que ver con distintos aspectos. Pero si podemos enumerarlos sin ningún orden en particular, uno es que
vivimos en, en un país bastante conservador, conservador en términos económicos, en el que las autoridades han sido conservadoras en términos tanto de volumen de gasto de gobierno, que también es poco, y lo van a ver en el módulo correspondiente. Lo que gastamos como país es poco, tomando en cuenta y eso va de la mano con el tema de que las necesidades son muchas, de cómo se deben de atender, etcétera, y también del tema de suficiencia fiscal y sostenibilidad fiscal. O sea, todo va atado, pero gastamos poco y por tanto también eh, eh, recaudamos poco. Y el tema es que recaudamos poco eh, por este tema de no incrementar eh, tanto los impuestos, por los efectos que eso puede generar tanto a nivel de empresas como a nivel de personas. Entonces, normalmente los aumentos de impuestos van casi siempre dirigidos a impuestos que son más de carácter regresivo, como lo que se podría pensar como el IVA, por ejemplo, y no hacia impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, y eso tiene muchas connotaciones porque tiene que ver con el tema de la estructura del Estado y del gobierno y cómo los grupos de poder económico ejercen influencia para que no les sean cargados más impuestos. Entonces eso también tiene un efecto sobre por qué no se incrementan el nivel de impuestos en el país. Otro es que existe una alta tasa de evasión tributaria, pero también de elusión, ¿verdad? Que son dos temas que van a revisar más adelante. El tema de evasión de impuestos es cuando yo escondo parte de los ingresos que tengo para pagar menos impuestos y entonces estoy cometiendo un delito. En cambio, en la parte de elusión tributaria, lo que hago es que encuentro un mecanismo legal a través del cual yo puedo disminuir la cantidad de impuestos que cargo, ¿verdad? Que se me van a cargar. Entonces, o que tengo que pagar. Entonces, por ejemplo, en términos de elusión, está el tema de, eh, de buscar estos mecanismos a través de empresas que entran a catalogarse como sus actividades para poder ingresar a la parte de las zonas francas y así reducir la cantidad de impuestos que pagan, cuando en realidad sus actividades sí deben de ser grabadas, digamos. Entonces, eso también es parte de las razones a través de las cuales se ha disminuido la cantidad de recaudación en el país. Otra, pues por supuesto, está la parte de la corrupción, que es importante, pero también es igual de importante el resto. El contrabando, que también genera menor recaudación tributaria. Y luego, alternativas para mejorar la recaudación. Bueno, parte de eso es para poder incrementar la recaudación, es el fortalecimiento institucional. Básicamente las recomendaciones que han salido en particular desde el instituto abogan por una reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria de manera de poder reducir estas brechas fiscales que se dan por conceptos de evasión, elusión tributaria, reducción también de privilegios fiscales, eso y por supuesto el combate frontal a la corrupción para poder incrementar los impuestos. Y luego la pregunta dice, lo poco que se recauda, ¿cómo puede ser mejor distribuido? Bueno, este sí es un tema bastante más complejo también, bueno, quizá con la misma complejidad, pero como comentaba Gabriel, es difícil cuando poder realizar procesos de incidencia en los cuales hay conflicto de interés. Entonces, para poder distribuir mejor los impuestos que se recaudan, por eso el tema de la transparencia es importante.
porque necesitamos de la información de hacia dónde se están dirigiendo los recursos que nosotros tenemos para poder gastar, y comentarles, por ejemplo, que no necesariamente un gasto de funcionamiento es malo, digamos. De hecho, cuando nosotros hacemos inversiones, una buena parte de la inversión que nosotros realizamos es inversión en 1 o 2 años, pero los siguientes años se queda como un gasto de funcionamiento. No solamente solamente va a ser gastos de inversión. Por ejemplo, cuando se construye una escuela. La construcción de la escuela es un gasto de inversión y es inversión en infraestructura, y entonces eso suele ser visto como positivo. Pero luego ese gasto que era de inversión se vuelve gasto de funcionamiento, porque se necesitan maestros, se necesita pagar la electricidad, el agua potable, si hay agua potable, para poder mantener el funcionamiento de la escuela. Entonces, ese gasto de funcionamiento, si bien podría parecer, o clásicamente se le da una connotación negativa, en este caso no lo es, ¿verdad? Porque es necesario tener maestros y pagar las cuentas de electricidad, de luz, de agua, etcétera, para poder generar una cantidad de personas formadas o con formación educativa, valga la redundancia, formal, que incrementen el capital del Estado en términos de capital humano, y que esa mayor educación genere después mayores empleos o empleos mejor pagados, etc. Entonces, ese gasto en funcionamiento no necesariamente es negativo, ¿verdad? Y luego dice que el ingreso y egresos van a depender de cuál sea la necesidad del Estado. Exactamente, entre más prioridades o necesidades existan, mayor va a ser la cantidad de ingresos que se requieran para poder financiar estas necesidades. Entonces, es bastante complejo el tema, y por eso es de que es importante discutirlo, ¿verdad? O sea, poder generar estos espacios de discusión que permitan comprender cuáles son las necesidades de cada grupo de la sociedad, ¿verdad? Porque yo puedo pensar de que necesitamos muchísimos ingresos o que no necesitamos muchos, porque mis necesidades están casi satisfechas. Entonces, pero cuando yo voy comprendiendo y reconociendo sobre todo que el país está conformado por muchas más personas con necesidades totalmente distintas, con realidades totalmente diferentes, entonces, y que el Estado responde no solamente a mis intereses, sino a los intereses colectivos, entonces yo voy a apropiarme de esas necesidades y por tanto reconocer la importancia de poder incrementar los ingresos del Estado, ya sea primero a través del fortalecimiento institucional, como les decía, o mediante el incremento de las tasas de impuestos. Entonces es importante poder reconocer eso. Y solamente para terminar, muy brevemente, quisiera poder compartirles la última parte de la presentación que les había preparado, que tiene que ver con el tema de la política fiscal inclusiva, que van a tener, lo voy a hacer bastante rápido porque como les comentaba, es un tema que ustedes van a revisar en mayor detalle en el módulo correspondiente, en donde se van a centrar específicamente en este tema. Y bueno, y lo que les quiero comentar al respecto es que en general el enfoque a través del cual se va creando una sociedad normalmente está centrado en el mercado, o es lo que generalmente ha sido lo usual. Entonces, en lugar de centrarse en las personas, como les decía y como lo dice la Constitución en particular en Guatemala. Entonces, en ese sentido, nace no sé si decirle nace, sino yo creo que se fortalece esta denominada economía feminista, digamos, en donde se empezó a cuestionar cuáles son
fundamentos que dieron origen a la economía tradicional. Y en ese sentido le atribuían, digamos, un carácter más, ellos le llaman androcéntrico, que en donde el pensamiento masculino es el que forma la base de todo. Entonces, en su lugar, este tipo de análisis propone un enfoque mucho más ampliado, bien multidisciplinario, multidimensional, eh, a través del cual, digamos, se reconozca el aporte del trabajo no remunerado en la provisión del bienestar. Porque se habla entonces de la diferencia entre el trabajo remunerado y no remunerado, por esta diferencia que existía entre o esa discusión que existía entre que el hombre proveía, en cambio la mujer solamente se quedaba en casa, pero el trabajo que la mujer hacía en casa también es trabajo que genera valor, ¿verdad? Entonces, pero es no remunerado y por tanto no es visible en la economía formal y sin embargo provee bienestar. Entonces, por eso es de que este enfoque reconoce ese aporte y que últimamente ha sido mucho más general. No solamente está centrado en cuidado del hogar, digamos, sino que justamente en ese concepto de trabajo no remunerado, que puede estar, que puede incluir distintos tipos de actividades que no son visibles dentro de una economía tradicional, digamos. Entonces, también dentro de este mismo enfoque se reconoce la influencia que ha tenido el sistema patriarcal, ese sistema en el que impone de forma cultural, histórica, una superioridad masculina sobre la femenina por el hecho de que son los hombres los que le generan ingresos y no la mujer, tanto en el ámbito privado, como les decía, en la parte familiar, pero también en los espacios públicos, ¿verdad? Entonces, de manera que esto propone un enfoque distinto o una perspectiva diferente. Y en ese sentido, esta perspectiva ubica a las personas en el centro del análisis y por tanto reconoce su diversidad. Entonces, cuestiona y redefine todas esas figuras o estructuras que la sociedad ha creado, como el Estado, a través de sus leyes, políticas y finanzas públicas, pero también el mercado, a través del trabajo que es remunerado y aquel que no es remunerado, por el lado también de las familias. Y con eso aporta una visión muchísimo más compleja, pero más cercana a la realidad. En ese sentido, no solamente se hace la diferencia desde la perspectiva del ICEFI, por ejemplo, eh, la política fiscal inclusiva con enfoque de género no solamente hace la diferencia entre hombre-mujer, sino que, como les comentaba, ubica a las personas en el centro del análisis y por tanto reconoce la diversidad de personas que no son en general visibles a los análisis tradicionales que se realizan. En ese sentido, se incluyen dentro de este análisis, por ejemplo, por supuesto, las diferencias que existen entre hombre y mujer, pero también aquellos temas que vinculan a la población LGBTQI y también a las personas en situación de discapacidad, independiente de su género. Entonces, es una visión muchísimo más amplia en la que nadie se queda atrás. No es una perspectiva más, no sé, voy a poner un término que suele ser como muy criticado, pero es como para que quede claro, en esta perspectiva más mujerista, de hombre-mujer, sino que lo hace desde un punto de vista de las personas, ¿verdad? Entonces, esos aportes hacen que los modelos puedan aproximarse bastante a una perspectiva mucho más amplia y en donde la asignación de recursos provea de bienestar a todas las personas, independientemente de su condición y de su condición en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, la incorporación de esto hace que los análisis sean
le otorguen bastante más diversidad a, a las estructuras que usualmente se mantienen al momento de evaluar la constitución de una política. Por eso es de que son importantes, porque existen políticas públicas que son diseñadas y que al analizarlas uno se da cuenta que en lugar de promover la igualdad entre las personas, en realidad genera desigualdad y mayores desigualdades entre distintos grupos de personas. Y eso es lo que no buscamos, ¿verdad? Sino que lo que queremos es acercar a que el bienestar sea común a todos los que formamos las sociedades. Entonces, y eso se puede dar dentro de la política pública, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto público. Por eso es de que se afirma bajo esta perspectiva que la política fiscal en general y sus componentes en particular, tanto como les decía, en términos de ingresos, de gastos como de deuda, pero también en el ámbito de la transparencia pública, no deben resultar neutros, digamos, a esta división que se han otorgado o bajo la cual se ha caracterizado a las personas en términos de género, sino que el objetivo es de que puedan contribuir a la igualdad y no potenciar ni perpetuar las desigualdades que vienen derivadas de un modelo de sociedad que reconoce estas desigualdades como usuales o como normales, por ponerles un ejemplo. Entonces, por ponerles una definición. Entonces, es bien importante poder realizar un análisis con enfoque de género que permita definir si por ejemplo, en términos de gasto público, recortes al gasto público sean más bien generadores de mayores desigualdades. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner un poquito más de cuidado al momento de realizar los análisis y de poder apoyar una propuesta particular. En ese sentido, en términos de incidencia fiscal, es bien importante tener bien analizado este tipo de situaciones o características para que podamos eliminar estos sesgos que existen entre grupos de personas, o, bueno, no grupos de personas, sino entre personas, ¿verdad? Sí, para que de esa manera, tanto en términos de recaudación como en términos de gasto, no se perpetúen las desigualdades existentes. Entonces, de esa manera, como que una sociedad más igual nos permite, bueno, no nos permite, sino nos exige que dispongamos de recursos públicos que sean recaudados de forma justa y que permitan, por un lado, financiar leyes y políticas para la provisión del bienestar de todas las personas, pero también repartir los costos de forma equitativa, tanto entre mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad, etcétera, de manera que se pueda eliminar, digamos, estas desigualdades que comprometen el desarrollo económico sostenible y que generen un modelo de sociedad que sea mucho más rentable para la economía. Entonces, necesitamos avanzar en este tipo de transformación que nos permitan poder sumar esfuerzos y en ese sentido que podamos obtener mejores resultados, tanto en términos de política pública como en términos de desarrollo.